Un nuevo episodio de aquí, de podcast, el podcast Inviven, y tengo una persona muy interesante para poder presentaros. Pero antes quiero que pueda decirte de qué va el asunto. Y no se va a llamar en resistir, sino en resilir. Parece que es lo mismo, pero no tiene nada que ver la resiliencia con la resistencia y a veces podemos conseguir confundirlo. Y he traído a una persona para que te explique ese vocablo, pero sobre todo para que nos dé fuerza, consejos, relaciones de cómo nos va a influir no solo en nuestro aspecto de vida profesional, sino también en el personal. Y evidentemente, pues a veces en el tema incluso de las ventas. Ya sabéis que este podcast está patrocinado por Tibit, ese amigo invisible que te enseña y te guía a que las ventas se puedan llevar en todos y cada momento. Y ya sin más preámbulos os voy a presentar a alguien que tiene un título, iba a decir un currículum impresionante, porque además son hojas y hojas y hojas, pero lo mejor es que podamos disfrutarle. Es psicólogo, es coach en temas directivos. Muchísimas referencias. Yo voy a poder contarte alguna, pero tengo que leerlo, permíteme, porque esto no hay exactamente quien lo pueda llevar. Él nació un 25 de abril en el 79 en Tácita de la Plaza, Cádiz. Es psicólogo, 20 años de experiencia con amplia experiencia, es representante en nuestro país de Relaciones Internacionales por el Consejo de la Juventud de España, secretario general de la Red Española de Albergues Juveniles. ¿Me entendéis, no? Lo de que necesite leerlo, que habitualmente esto no me pasa. Director general del Instituto Andaluz de la Juventud, consejero delegado en Interjoven, director general de Comercio y en el sector privado pues está como director de expansión y consultoría de Gaboral y con Progresio y ha estado en muchos conceptos de labores de relaciones más humanas, manager en dos empresas, Intellect Ingeniería Energética y Pinking Market. Creo que Resiliente vas a ver que es un poco, ¿no? O sea, MBA en el Instituto Internacional de San Telmo, dos másteres de gestión de recursos humanos y un programa de liderazgo público en emprendimiento e innovación en Deusto y en ICADE School, máster en comercio internacional por EUDE, experto en coaching personal y profesor ejecutivo del EFIC. Bueno, que como veréis que tiene muchísimas cosas, más de 1000 en coach, yo creo que vamos a poder aprovecharle. Y a mí lo que más me importa, lo que más importa, es que todo esto se lo está enseñando a dos peques de 12 y 5 años. Os presento, como no, a Raúl Perales. Muy buena, Raúl. Muy buena, muchísimas gracias. Es un currículum ya de muchas cosas antiguas y ahora actualmente soy director de recursos humanos del grupo SSG. Somos el Mm. segundo operador nacional de ambulancias con más de 5.200 trabajadores y estamos en toda España salvando vidas en transporte sanitario. Transporte sanitario salvando vidas y 5000 personas que están por ahí pululando. Oye, ¿cómo con todo lo que has hecho has llegado hasta aquí? ¿Cómo has conseguido aguantar? Porque antes he dicho una definición entre resignarse, ¿no? Y ser resistente y la posibilidad de ser resiliente, que parece que todos son las mismas R's, pero creo que no tienen nada que ver una con la otra. Cuéntanos un poco, Raúl. Bueno, yo siempre he tenido claro que el sitio donde estaba y día que pasaba era día menos que me quedaba para estar en ese sitio. Es decir, siempre he sido un obseso de la formación y no he parado de formarme durante toda mi vida, tanto máster como curso de expertos, y sabía, ¿no?, que mi paso por la administración pública iba a tener un peaje fuerte a la hora de saltar al sector privado y traté, ¿no?, de seguir formándome estando en la dirección de administraciones públicas porque sabía que llegaría el día en que tendría que saltar a la privada. Lo intenté varias veces y fue difícil, ¿eh? Saltar del sector público al privado suele ser muy difícil. Y cuando, bueno, pues al fin y al cabo encontré una oportunidad a través de Gaboral, que fue mi primera consultora, y bueno, mi idea de empresa o de emprendimiento nace en la pandemia. Ujú. Cuando esta pandemia iban a hacer 2 semanas, este retiro, ¿no?, en casa iban a hacer 2 semanas, pues no fueron son 2 semanas, fueron 3 meses. Entonces, a partir de ahí, en paro, acababa de nacer mi segundo hijo y sin trabajo, pues me planteo decir, bueno, aquí hay que espabilar, tengo mucha formación hecha, tengo que crear algo. Y en pandemia creé un curso de liderazgo de 20 horitas con 5 sesiones de coaching y ahí empezó Progresio. Es decir, fue una formación que obviamente saqué muy barata y que fui replicando ediciones hasta la sexta y ya con 6 ediciones y con un montón de alumnos, pues pude hacerme una agenda y empezar a trabajar para empresas hasta que Grupo SSG me acogió en enero del 24, donde
soy director de recursos humanos, pero sigo haciendo bueno, pues coaching, formación, consultoría, pero además acabo de terminar el máster de Psicología General Sanitaria en julio y estoy abriendo una línea nueva con psicoterapia online en el estimate.es y ese es mi sueño, Rosa. Yo me quiero jubilar en Conil con una consulta, que te diga, me gusta mucho Conil, me gusta la playa. Nací en Cádiz, he hecho mucho de menos el mar, soy un enamoradísimo de Sevilla, pero el atún rojo me gusta mucho. Voy a aceptarlo. De hecho, nos vemos por ahí, por Barbate y por estos sitios para que podamos conseguir tomar algo. Fíjate que tú me estabas hablando todo eso y a mí me estaba provocando una angustia, un agobio. Es mío, ¿eh? No solo el tuyo, pero no por hacer que a currículums así a enseñar, pues podría conseguir aburrirte. De hecho, decías, ¿me ha pasado algo? No, yo te había dicho que hay cuarto en punto porque vengo del tren, nos hemos trasladado. Y dice mi chico, tienes que ir siempre con el último segundo en el culo. Digo, ¿para qué voy a tener tiempo muerto? O sea, yo acabo de llegar, me siento, dejo la cazadora, hago la charla contigo y a continuación tengo una reunión de reunión de trabajo, ¿no? O sea, cuando vamos en esta manera, tú una de las cosas que acabas de contar es querer tener una consulta con todo lo que tienes y a mí me ha llegado como, no sé si el instinto o el olfato de decir que va a intercambiar tiempo por dinero, que quiere llenar toda su consulta y eso significa poder ganar más pero perder la vida. Bueno, perder la vida. Yo creo que las cosas tienen cierto equilibrio y creo que la constancia y la sistematicidad muchas veces ahorra más tiempo del que creen. Es decir, creo que dedicar poco tiempo de manera continua y de manera estable y todos los días a una serie de tareas, creo que es mucho más que efectivo que dedicar muchísimo tiempo a muchos proyectos. Es decir, yo a Estímate pues le dedico una horita cuando estoy comiendo. Si me voy a comer solo, bueno, pues lo que hago es creo una campaña a través de ChatGPT, a través de ciertas inteligencias artificiales y voy alimentando redes. Oye, ¿es mi línea principal de negocio ahora mismo? No, pero sí es cierto que necesito ir sembrando. Mi sueño es ese, mi sueño es retirarme en Conil, teniendo mi consultita, dando paseos en la playa y viviendo feliz. Y a mí me hace muy feliz aliviar a personas y sacarlas muchas veces de la tristeza, de la pena, de las ansiedades, de las angustias. Y eso me pasa desde que hago coaching y me pasa desde que estudié psicología y ese sentimiento, ¿no? De trabajar y de ver como persona. ¿Qué te puedo decir? Si tú cuando tuve a una primera consulta de una señora que ha pasado un proceso de divorcio duro y está en esa primera consulta sin maquillar, sin teñir, con los pelos blancos, con la cara demacrada, a pasar 4 o 5 consultas y ve a esa señora ya trabajando, maquillada, con su pelo arreglado, feliz, sonriendo, eso no tiene precio, Rosa. Eso no tiene precio. Esa es la mayor satisfacción que te puede llevar en la vida, sacar a una persona de un boquete de ese tipo. Y las depresiones son duras, son difíciles, y una pandemia absoluta hoy de depresión. Y lo que está claro es que para mí, a mí lo que me llena hoy, eso me llena más que nada. Vamos a estar de acuerdo en que tiene un valor incalculable, precio sí, y espero que lo pague la señora y que tú incluso lo recibas, que si no lo van a pagar tus hijos la factura. Mira, a ver, Raúl, mira. No, no, pues fíjate que ahora mismo, como estoy empezando, pues no, o sea, me adapto mucho al precio de la persona. De yo a una señora que está separada y que está buscando trabajo, yo no le voy a cobrar una barbaridad, Rosa, y mucho menos cuando mi vida no se me va en esto. Sí, Y yo eso tengo no que tiene que ver empezar. con un infantilismo, ¿no? Porque yo esto lo entiendo y a veces tenemos un poco el síndrome del Salvador, ¿no? Yo, médico de base, sé lo que es tener una consulta que muera de éxito y tener 17 horas de consulta siendo la más cara de España. Pero cuando tú dices, a esta persona me tengo que conseguir adaptar porque te está en esta situación, eh, es una parte en la que, como alguien se adapta a mí, tampoco me voy a esforzar muchísimo más, ¿no? O sea, no voy a poder conseguir hacer esa parte de resistencia porque me lo están dejando más fácil. El mundo se tiene que adaptar a mí. Y aquí hay una parte de situación y es, el mundo no tiene que adaptarse a mí. Mi terapeuta, porque estoy en estas situaciones, no tiene por qué adaptarse a mí, sino que yo puedo hacer qué es lo que tengo que ver, qué tengo que pedir, qué mecanismos tengo que conseguir activar para que yo me proactive y de repente pueda conseguir adaptarme a los niveles también de mi terapeuta. Que a veces, cuando estamos en el mundo sanitario, yo esto lo veo, posiblemente a ti no te pase, pero lo veo muchísimo, y es, no, es que tengo que hacerle esto porque si no, esto sucede, no, es que si no, no sale, es que si no, y entonces seguimos utilizando todavía un rol muy paternalista en el que nosotros facilitamos que ese asunto lo haga un poco más sencillo. Bueno, ahí no estás muy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay personas que no tienen esa capacidad. O sea, que cuando hay un problema de salud mental,
Hay personas que no están en esa capacidad ni en ese momento de poder ser resilientes. Es decir, oye, la resiliencia depende de un montón de factores. Según Karen Reidig, que para mí, o Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra muy conocido, tenéis una entrevista maravillosa de Boris Cyrulnik en el canal de BBVA de YouTube sobre la resiliencia, ¿no? Que al fin y al cabo es una mezcla entre la palabra resistencia y flexibilidad. Hay personas que no pueden ser resilientes. Y hay personas que no pueden activar ese mecanismo porque están bajo una depresión. Es decir, y toda una persona en medio de una depresión no le puedes pedir que sea resiliente. Es decir, una persona tendrás que ir acompañándola a que salga de una situación de depresión, porque una depresión es pues el pensamiento pesimista más radical. Tanto es así que llega al límite de hasta de intentar quitarse la vida y de una dificultad que tenemos muchas veces los seres humanos, que es la rumiación. Es decir, ¿se le puede pedir a todo el mundo que sea resiliente? Oiga, pues mire, cuando está en una situación de salud mental, entre comillas, pero a una persona en depresión no se le puede pedir que sea resiliente. Y a mí no se me escapa, ¿no? Que hay personas hoy también con necesidades socioeconómicas es dura y dramas personales duros. Es decir, y por eso te decía, yo me tengo que adaptar a las personas. Bueno, y me adapto a las personas sabiendo en la situación socioeconómica que están. Obviamente, a una directora de una misión de la ONU de un país difícil, a la que hago psicoterapia, no le cobro lo mismo que a a esta persona que está en este proceso. Es decir, yo me adapto fundamentalmente no a su situación mental, me adapto a su situación socioeconómica. Y soy consciente de que hay personas que en situación bueno, déficit de salud mental, no les puedo pedir que sean resilientes, Rosa. Les pedir que sea resiliente A una lo persona en mejor otras condiciones. en esa persona es que a veces cuando estamos en situaciones muy severas de depresión, a lo mejor el inicial no es hacer una psicoterapia, sino empezar con un tratamiento farmacológico que permita poder tener unos niveles de serotonina suficientemente potentes para que la psicoterapia pueda conseguirse por osmosis. Lo tiene, es decir, lo primero que empezó ella es con salud mental y a partir de ahí empezó conmigo. Es decir, ella está en salud mental, lo que ocurre es que en la salud mental en nuestro país no está a los niveles a los que nos gustaría, ni hay tantos psicólogos desde el sistema público de salud como para que puedan dedicarse el tiempo que ya quieren ellos, los psicólogos, pero la avalancha de solicitudes no se lo permite, ¿no? Entonces, sí, yo no puedo ser ajeno, ¿no? A ese tipo de situaciones, ni le puedo pedir resiliencia ni superación a personas oye, por una situación de depresión severa y dura, ¿no? ¿Y qué has Entonces, utilizado tú la resiliencia? perdona, ¿Qué has utilizado tú en tu vida la resiliencia? ¿Para qué te ha valido? A ti sí te pues la puedo fíjate, exigir, ¿no? Para ti no estás en ese momento, a ti podemos exigírtela. hombre, yo no estuve en una depresión, si he pasado severas, todos hemos pasado por baches y todos hemos pasado por boquetes, ¿no? Pero seguramente, quizás a mí lo que me sacó, o cuál fue el éxito de Progresio, ¿no? Que quizá mi idea empezó a ser mi idea de emprendimiento allá por 2020, fueron mis hijos, Rosa. Es decir, a veces cuando se habla de la resiliencia, a mí siempre me gusta mucho citar autores porque veo, ¿no? que en redes se habla de excesivamente, ¿no? Sobre conceptos psicológicos y sobre habilidades o competencias muy a la ligera, ¿no? Y para mí una tipa que es magnífica, una investigadora de la Universidad de Pensilvania, que he estado aprendiendo mucho con Martin Seligman, es Karen Reivich. Y Karen Reivich tiene de los mejores estudios sobre resiliencia. Hay un librito maravilloso en inglés, llamada The Seven Keys, ¿no? Las siete claves de la resiliencia. Y ella establece que hay siete factores de resiliencia. Es decir, ¿cómo somos resilientes o por qué somos resilientes? Uno, la reacción biológica al estrés. Bien, tú heredas el temperamento. Tu carácter es la capacidad que tienes tú de domeñar tu temperamento, que también está muy fluido por cómo tus padres te enseñaron a domeñar, a gestionar tu temperamento. Pero tú tienes un temperamento que reacciona biológicamente más activado al estrés, con más ansiedad, con más angustia, oye, pues eres menos resiliente. Sí. Y eso se puede enseñar, se puede domesticar, se puede gestionar, pero hay que entrenarlo. Pero si biológicamente reaccionas más, eres menos resiliente. Segundo, el autoconocimiento. Es decir, ¿hasta qué punto me conozco yo? ¿Cuáles son los resortes que me disparan? ¿Por qué caigo en situaciones de ira o de enfado excesiva que hacen que me tambalee? ¿Y cómo puedo evitar o gestionar ese tipo de emociones? Ese es otro factor de resiliencia. Tres, a ver si me consigo acordar de todo. La agilidad mental. Es decir, ¿hasta qué punto somos capaces de
identificar un problema, identificar la raíz de ese problema, verlo de distintos puntos de vista o tener ese pensamiento lateral que se conoce en psicología como la capacidad de intervenir con soluciones en ese problema, ¿no? Cuarto, el estilo de apego, es decir, la infancia. La infancia es fundamental para ser resiliente. Es decir, no le pedamos a una persona que ha sufrido trauma, que ha sufrido agresiones, que ha sufrido violencia, que ha sufrido necesidades, que sea muy resiliente, porque ya lleva dentro un drama que seguramente va a tener menos probabilidad de ser resiliente que personas que han tenido mejor infancia. Eso se conoce en psicología como estilo de apego. Hay 20.000 investigaciones sobre estilo de apego y liderazgo, interesantísimas, Rosa, porque además es parte de mi tesis. Quinta, el optimismo. ¿Hasta qué punto vemos las adversidades como un reto a superar? ¿Y cuál es mi lenguaje interior? Es decir, ¿cómo me enfrento a las adversidades y con qué lenguaje me estoy hablando? ¿Qué es lo que está pasando por aquí dentro? ¿Cómo me hablo? Es lo que se denomina en psicología como estilo explicativo. ¿Yo cómo me explico las cosas que ocurren, que me han ocurrido, que me van a ocurrir, que son culpa mía, que son méritos, que los males van a durar mucho, que no van a acabar nunca, que son pasajeros, que estoy en una racha que va a socavar todo lo que yo intente, o que es una mala racha, pero que se queda únicamente en algún área de mi vida? O sea, el optimismo es complejo, hay test, se puede diagnosticar, intervenir, hay literatura para eso. Sexto, a ver si me acuerdo, a la espiritualidad, la trascendencia, servir a un fin que está por encima de ti. Eso hace a las personas más resilientes. Causas como el ecologismo, el SIDA, ideologías políticas, la solidaridad, la cooperación. Ostras, a mí me sacaron mis hijos de ese boquete, que no es ni un boquete, fue un impasse de pandemia sin trabajo y decir, oye, voy a lanzar un curso de formación, ¿por dónde salimos? Porque yo necesito salir y necesito traer dinero a casa porque estos niños necesitan un padre que les provea de ingresos y de alimentos, ¿no? Y fueron mis hijos los que me sacaron de mi neurosis particular, de decir, ostras, ¿qué leche está pasando? ¿Qué va a seguir de mi vida? Y hasta que un día me dije, yo, céntrate y preocúpate porque estos dos necesitan a alguien que los proteja, los respalde y los cuide. Y séptimo, y obviamente, impepinablemente, tu entorno. Si tienes 2 millones de euros en la cuenta, eres más resiliente que quien no los tiene. Quien tiene una familia, un entorno que lo proteja, que lo cuide, que lo anime, por ejemplo. Lo que hemos visto del bullying que ha pasado aquí en Sevilla hace poco. Un niño que se ha suicidado. Porque un colegio no activa el protocolo. Oye, si tú sufres bullying en tu colegio y el colegio activa el protocolo, te apoya, te cuida, te anima, te protege, tus compañeros se solidarizan contigo, obviamente eres más resiliente que si nadie activa ese protocolo. Es decir, la escuela, la familia, la sociedad, los amigos son todos recursos que te procuran herramientas para que tú seas más resiliente, para que te sientas más protegido. Cuando Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra muy conocido, el que he dicho de la entrevista en YouTube, habla de hacer las personas más resilientes, habla de securizarlas, es decir, de hacerlas sentirse seguras. Sí, Entonces pero las es que personas son más resilientes. Pero Raúl, es que a las personas no podemos hacerlas sentirse resilientes, igual que no podemos hacerlas sentirse seguras. Es que en ese contexto de lo que me estás hablando y con los protagonistas que hay, de hecho, por eso generamos este tipo de debates, ¿eh? Para que vean Ujú. que esto es un diálogo, justamente la discusión habla de eso, ¿no? De un diálogo en el que dos personas somos capaces de ponernos en puntos totalmente diferentes y poder llegar a algún tipo de consenso que sea próximo y cercano. Pero claro, lo que me cuentas es como que parece que todo depende de que todo lo demás esté funcionando para que podamos hacer a esa persona resiliente. Cuando en una situación, de hecho, ha habido un vídeo que se ha hecho viral mío, porque además yo conté una anécdota en el que mi hijo fue con una situación de 4 años que le estaban haciendo bullying. Yo sé lo que es trabajando con niños, adolescentes que han intentado suicidarse. He trabajado 13 años en un hospital de urgencias hospitalarias. Sé lo que es recibirles, sé lo que es sacarles y luego hacer psicoterapia con ellos para poder conseguir apostar sin infantilizarles en ningún tipo de momento. Entonces, no solo lo he vivido en la primera barrera, sino que lo he vivido en segunda y en tercera barrera para poder saber, independientemente de cosas que se cuentan en los libros y cosas que se cuentan directamente en la vida.
Y ese, uno de los vídeos que se ha hecho viral, se habló con él. Yo vi a mi hijo que venía mal porque escuché en 360 qué es lo que estaba pasando y él salía llorando del cole cuando era algo que le encantaba porque le encantaba estudiar. La primera vez me dijo que es que había niños que se estaban metiendo con él. Y entonces le dije, no te preocupes, bueno, voy a ver qué es lo que sucede. Entonces hablé con la profesora y la profesora me contó que era cosa de niños, que esto eran cosas de niños, que tenían 4 años Ya y empezamos mal. no sucedemos ya, pero es que a esos profesores nadie les ha formado o de repente desde una administración pública no saben toda esa formación para poder verlo. Yo me metí en el aula asumiendo que era lo que tenía que conseguir pasar. La segunda vez volvió a suceder y entonces yo le dije a la profesora, mira, esto no es cuestión de niños, cuando hablé con ella, esto es una cuestión que no pienso que mi hijo, siendo adolescente, no tenga capacidades de fortaleza para que esto pase. Y como no puedo estar protegiéndole 24 horas sin ningún tipo de glue, ningún tipo de hermético, porque no es solo el entorno el que les va a hacer protección, sino que su sentir seguridad va a estar dentro de él, no fuera de él, y eso es lo que tiene que plantearse, pues yo entendí y le dije a la profesora que lo hacía ella o lo hacía yo. Este vídeo que se ha hecho viral, como la persona lo hizo, pues yo estuve 20 minutos, lo defenderé por capa y espada, porque las personas que puedan conseguir escuchar esto no han visto de repente a perder a una niña de 17 años conseguir ver que ha intentado suicidarse durante 25 veces y como los entornos y las herramientas no se le han dado en ningún tipo de momento, pues al final se le murió uno de mis compañeros porque la recibimos 17 veces en urgencias hospitalarias, ¿no? Hasta que lo logró, porque a veces como no tenemos ese motivo suficiente como para poder hacerlo, implica. Y yo durante 20 minutos estuve educando a mi hijo con 4 años a darle una frase que volvería a hacer, de hecho todavía la sigo haciendo yo en esa parte, y mis hijos tienen una defensa y una capacidad de resiliencia que se han crecido y se han trabajado en ellos, no solo por el entorno favorecedor, que ha sido, ¿sabes lo que te digo? Cuando le insultaban, yo le dije, es la próxima vez que te insulten, tú le vas a contestar, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla. 4 años, lo defenderé de hoy, aquí, a siempre, a ningún tipo de problema. Él lo aprendió. Al día siguiente se volvieron a meter con él. ¿Sabes cuánto tardó en llamarme la profesora para saber que estaba pasando algo? 5 minutos. Que su madre tenía que ir urgentemente a dirección, a poder hablar con ella, que no podían comunicarme qué es lo que había pasado. Entonces, como yo ya sabía por dónde vendrían los tiros, casi seguro porque ellos no habían hecho nada, pues le informé que me dijese que tenía mucho lío, que me contase por teléfono que tenía mucho lío. Uy, es que estas cosas no podemos decirlas, no se lo va a creer, es totalmente inimaginable. Y le dije, pues si quiere le ayudo. A lo mejor, oye, no, no, es que no vas a poder adivinarlo, no sé, déjame probar a ver qué es lo que pasa. Y digo, creo que lo que ha sucedido es que me estás llamando porque mi hijo en algún momento habrá dicho, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla. Y entonces me dijo, sí, sí, eso es lo que ha dicho, entonces no sé cómo lo ha aprendido. Ah, pues el problema es que no sabes cómo lo ha aprendido, te lo explico, le estuve educando ayer durante 20 minutos. Mi hijo es íntimo amigo de ese niño hoy, íntimo amigo. Se han conocido desde los 4 años, se pusieron límites, la profesora entendió que no era solo cuestión de niños, que había que hacer cosas diferentes, que llevaba 40 años en educación, pero estaba muy instruida y que yo no iba a permitir que a mi hijo le pasase cualquier cosa. Esa es en esa parte de defensa, pero mi hijo va a tener momentos, situaciones en las que no todo el mundo le puede proteger. Y entonces, yo entiendo la situación de lo que ha pasado con Sandra. No conozco todos los detalles, pero entiendo que no solo hay un colegio responsable. Si hay una sociedad, hay niños que nos estamos consiguiendo gestionar desde la frustración, toda la vida ha habido gafotas, yo que sé, aparatos, niños gordos, empollones, gente vaga, ¿sabes? Me refiero, no, no lo apruebo, no lo aplaudo, pero creo que antes generábamos niños donde, y adultos que gestionaban mejor la frustración. Y la frustración no porque les hiciéramos sentir menos frustrados o les hiciéramos sentir, es que ese sentir es su elección, es como si yo me siento empoderada. Por mucho que tú me digas, eres estupenda, eres fantástica, no sé qué, hasta que no me lo cuente yo, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo no hay esa parte. Entonces, ahí creo que tenemos un entorno en el que, no sé, a lo mejor desde mi punto de vista, que estamos infantilizando un poco más a las personas, queriendo que esas personas sean más resilientes, más fuertes, más líderes, pero ellos no lo quieren, ellos no tienen ningún tipo de motivo. Entonces, cuando tienen un motivo, no pueden por qué conseguir luchar. Y a lo mejor esa parte de resiliencia cada vez es más baja porque les hemos dejado las cosas más fáciles y ya no tenemos a niños que tengan que conseguir sacarse las castañas del fuego ni tampoco. Claro, Rosa, pero por eso mismo esa investigación no dice únicamente que la resiliencia dependa de que tú quieras ser resiliente. Y te está dando 7 factores. Te los dan orden, no te los dan importancia. Es decir, tú lo sabes, los comportamientos humanos no es A más B. El comportamiento humano es infinito. Entonces, tú tienes 7 factores que son, como hemos dicho, tu reacción biológica, como tu autoconocimiento, que eso depende de ti, tu pensamiento lateral, que también depende de tu entrenamiento, tu estilo de apego, que obviamente es tu entorno. Es decir, Le puedes modificar, educarle, claro, modificarle lo que ha tú pasado. has identificado qué ha pasado, tú has actuado.
Es Hay que para padres mí que no lo ha hay dicho padres que no lo ven y no actúan. claro, la jugada no es que no lo vean, es que a lo mejor queremos contarnos una mentira. Y entonces es, mi hijo tiene que conseguir estar bien. Entonces, cuando Ya, nosotros pero vemos una situación en una niña, sí. en cualquiera que sea, a veces no queremos ver cosas o queremos que las cosas pasen mágicamente. Pero Rosa, es que no, o sea, sobre lo que ha pasado con Sandra, es que no Con el quiero, nombre de cualquiera, no, con ya, cualquier ya. Lo digo, circunstancia. no quiero juzgar porque no he conocido, ¿no? Y vamos, Dios me libre de que yo juzgue a nadie. Pero lo que sí es cierto, ¿no? Es que al fin y al cabo ser resiliente, hay personas a las que se les puede pedir obtenido un entorno que favorezca esa resiliencia y hay personas dentro de un boquete a las que no se le puede pedir en ese momento que sean resilientes. Es decir, la resiliencia depende de muchas cosas, tú lo has dicho también, es decir, hay personas que no tienen ese motivo. De hecho, es que a veces hay que buscar ese motivo. Es decir, pero ese motivo también es un trabajo personal, Claro, de encontrar ese motivo. Es decir, la jugada es si el, tenemos que sacar a todo el Reivich, mundo. claro, Reivich te da tres, de alguna manera, entre esos siete factores, te dan en tres tipos. Es decir, te da una con características biológicas, otra con características personales y otra con características del entorno. Así que es lo más completo que te puede decir una persona que está investigando un montón de casos de personas resilientes. Y obviamente, decir un Nick, que es un psiquiatra, que de lo que se ha dedicado fundamentalmente a levantar personas de niños abandonados, niños en orfanato, niños que han sufrido violaciones, niños que han... Es decir, yo os recomiendo su librito, que es muy divulgativo, que no tiene conceptos muy complejos, que es Los patitos feos, es como esta persona ha levantado verdaderas infancias, porque él también sufrió una infancia muy, muy terrible, ¿no? Protagonizada por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo siempre me apoyo en este tipo de cosas de la ciencia. Y es verdad que lo que no podemos de alguna manera es de un plumazo decir, oye, la resiliencia depende únicamente de ti. Ostras, pues no. Sí, No, depende de ti, depende claro. del entorno y depende de otras cosas también. ¿Se ha estudiado la resiliencia en grandes líderes? O sea, en gente con Claro, fracasos y demás y tal, se ha visto toda esa. por supuesto. ¿Son los mismos factores en gente que ha llegado a ser gran líder? Pero Rosa, es decir, tú no puedes comparar a personas. Sí, los seres humanos somos completamente infinitos. Es decir, tú no puedes comparar, porque lo que le ha servido a este no le tiene que por qué servir a otro. No, pues eso me estás diciendo, en esa parte de agujero o él que ha contado en esas situaciones que son críticas, porque solemos buscar cuáles son las etiologías y cuáles son hasta que no encontramos y vemos esa parte de idiopaticidad, ¿no? De dado, en las personas que lo han pasado mal. Y de hecho, Ujú. es como cuando dices, no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza. Y estamos pensando en el puto elefante, ¿no? O sea, claro, pero buscamos desde donde no hay. Y para mí la situación es, en vez de que pongamos foco en eso, es la idea de por qué no ponemos foco en aquellas personas que no sabemos si tienen condiciones similares o no. Y de hecho, un caso, por ejemplo, puede ser el de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Una situación muy complicada, su padre directamente de la Gestapo, él recibiendo maltratos, no tenía ni siquiera para comer. Entonces, una situación muy complicada. A mí me parece que la ves en una situación en la que ha vivido, ¿no? Me he leído toda su biografía como una parte muy complicada y dices, y ese tío para mí es un resiliente. Pero no hemos estudiado su resiliencia. Hemos estudiado gente que no llega o que no se le puede conseguir pedir Bueno, que a ver. estudias a un Elon Musk o ya sé qué, un Will Smith y vas viendo biografías de otros y hay puntos comunes de maltratos, violencias, temas de Mm. alcoholismo de padres y demás y tal, y responden de una forma distinta. Y yo no digo que no pueda haber situaciones diferentes, digo que habitualmente haya gente que cuando llegan arriba es, bueno, es que tú sí que has podido, ¿no? Aunque has tenido factores distintos, y en personas que no es, no podemos conseguir pedírtela. Y no sé si no estamos siendo un poco No, flexibles en la idea no. de hasta que no estén bien. O pues a lo mejor me he explicado yo mal, es decir, no va por ahí. Es decir, lo que sí está claro es que estadísticamente, ¿vale? Si cogemos estudios, ¿no? Y evaluamos el comportamiento de las personas, de un barrio, de un entorno donde el narcotráfico es muy fuerte, ¿cuántas personas nacen, ¿no? Líderes y llegan a ser, yo qué sé, grandes empresarios o grandes académicos? Es más complejo. ¿Uno? Llegar ¿Uno a, de 100? a lo mejor es empresario no justo en lo que nos Claro, me favorece, ya, ¿no? ya. Bueno, o líder o actor o lo que sea, es decir, que me da Tienes igual. razón. La Uno, jugada es en esa uno de 100, instancia, uno de 1000. Es decir, eh, lo que entiendo es que al fin y al cabo las circunstancias pesan. Es decir, sí, lo que no podemos es de alguna manera aislar muchas veces las circunstancias y pedirle a la persona que sea Arnold Schwarzenegger. Es decir, Arnold Schwarzenegger hay uno, Will Smith hay uno, Elon Musk hay uno, y son casos muy excepcionales de desarrollo humano. Pero lo que es normal o regular, estadísticamente, en sociología, en psicología, es que quien nace en un barrio con pocas posibilidades y dentro de donde el narcotráfico es muy fuerte, por más probable que acabe metido en el narcotráfico.
Y que haya historias de superación, pues son inspiradoras, pues me parece magnífico y resaltable, no sé qué. Pero lo que es la norma, que al final dice que las circunstancias pesan un montón. Y no podemos menospreciarnos a un gran sabio español, se llama José Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, claro que importa el trabajo personal. Hombre, si no importara el trabajo personal, Rosa, los psicólogos no servimos para nada. Porque cuando hacemos psicoterapia, lo que tratamos es de reprogramar el lenguaje interno que tiene una persona y que empiece a comportarse de una manera distinta a como se está comportando actualmente. Pero lo que es cierto es que las circunstancias hoy son mucho más predictoras del comportamiento humano que, que el propio trabajo que haga ese ser humano. Es decir, pues las circunstancias pesan. Todo el mundo, pues no podemos pedirle que sea resiliente. Y es cierto que la resiliencia se puede trabajar y trabajando en factores que condicionan la resiliencia, pues haremos a esa persona más resiliente. Pero no es una cuestión que ataña solo a la voluntad de esa persona. Si hay, requiere de más factores, requiere de más entrenamiento, requiere de más variables. Una pregunta porque no conozco dentro de la psicología cómo podéis conseguir trabajarlo, ¿no? Porque tú está claro que te formas, que sigues dándote para que la cabeza esté diferente. ¿Cómo se trabajan y cómo se miden los psicólogos desde la manera? Porque si sois vosotros los que estáis reprogramando ciertas mentalidades Mm. a personas que hay, ¿cómo sabemos cómo reprograman su propia mentalidad los psicólogos para que puedan estar ajustando otras? Porque tenemos que pasar revisión. Es decir, porque un psicólogo está obligado a pasar revisión de sus casos, de cómo está tratando a las personas. Revisión y supervisión. Es decir, el Colegio Oficial de Psicología te obliga de alguna manera que si tú estás haciendo psicoterapia, pases sesiones de supervisión con psicólogos, ¿no? Más experimentados que de alguna manera te orienten a cómo estás eh, haciendo psicoterapia con otras personas. Es decir, Es es una obligación. la primera vez que lo oigo, te lo juro, me muevo Venga ya. ¿En muchísimos serio? psicólogos y he estado en formaciones de colegios de psicología Pues, dando formación y es la primera vez que oigo, porque la gente que ha hecho supervisión ha sido voluntariamente para poder acercar, pero no como obligatorio. O sea, a salvo la ver, facultad y tener... obligatorio profesionalmente. Es decir, yo si me quiero considerar un buen profesional, Rosa, Entonces no quiero hay pasar una solo. obligación, hay una predisposición. Hombre, a ver. A ver, el código deontológico de alguna manera del psicólogo te invita a que tú hagas supervisión de tus casos. Vale, Es vale. decir, a ver, ¿cómo reprogramas tú? Es decir, de alguna manera la psicología no pretende ser directiva. Es decir, yo no tengo que decirle a una persona cómo tiene que programar su cabeza, ¿no? De alguna manera, la psicología cognitiva conductual, que son las terapias más habituales que hay ahora mismo, son lo que tratan de identificar, ¿no? Ideas muy culposas, ideas muy catastrofistas o ideas muy desesperanzadoras, que son las tres indicadoras del pesimismo, que al fin y al cabo está detrás de la depresión o la ansiedad. De alguna manera tratar de discutir con esa persona, ¿no? ¿Por qué debe dejar de culparse excesivamente, ¿no? De los errores que haya podido cometer en su vida, de por qué, de alguna manera, discutir o poner en duda, ¿no? Que esto vaya a ser una catástrofe, que no vaya a tener salida o que su mala racha vaya a durar toda la vida, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, en terapia lo que tú tratas de hacer es confrontar a través del reflejo, ¿no? O del espejo, de reproduciendo sus propias palabras, que la persona reflexione sobre sus propios pensamientos, ¿no? Y tratar de dar herramientas como mindfulness, como la atención plena, como técnicas de relajación, para tratar de que controle, ¿no? Ciertas ideas que les pueden hacer mucho daño, como son la culpa, como son el catastrofismo, como puede ser la desesperanza, ¿no? A la hora de creer que no va a acabar la mala racha que está teniendo. Al fin y al cabo, lo que es psicología cognitivo-conductual se basa prácticamente en eso, y después ya hay tintes humanistas, ¿no? De lo que decías tú, ¿no? De buscar un motivo que sea inspirador. Esto está todo basado, ¿no? En la logoterapia de Viktor Frankl. Por ejemplo, si queréis conocer un libro muy interesante, es muy duro, pero es muy recomendable, es El hombre en busca de sentido, ¿no? Que cuenta toda el periplo de Viktor Frankl por el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y cómo la identificación de un qué y un para qué le salva la vida, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una misión, sobrevivir a aquello. ¿Para qué? Para contarlo. Esa es es quizá la idea fuerza, ¿no? Que a él le sostiene para sobrevivir a aquel horror. Es decir, oye, hoy hemos visto muchas películas donde los americanos dicen que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos salvaron a todos, pero eso en pleno campo de concentración de Auschwitz no se sabía. Entonces,
la idea fuerza inspiradora que coge Víctor Frankl, que obviamente era un psiquiatra muy reconocido, muy formado y con otro tipo de mentalidad, pues a él le sirvió para sobrevivir. Mucha gente no. Una última pregunta para que podamos conseguir que les des algún tipo de consejo, ¿no? Porque hay gente que ahora mismo está en una situación con un pensamiento rumiante, como tú has dicho antes, muy recurrente desde esa negatividad. Y yo siempre les pregunto lo mismo y es, ¿qué beneficios tienes de quedarte en la mierda? Justamente al revés, porque yo estoy formada en psicoterapia sistémica breve, me gusta más palo alto, da igual cuál es el problema, vamos a buscar una solución y que sea algo rápido. ¿Qué les aconsejarías tú, Raúl? Pues mira, yo creo que hay un modelo de felicidad, se llama PERMA, de Seligman, de la Universidad de Pensilvania, porque al fin y al cabo Seligman es el creador de la psicología positiva, que no tiene nada que ver con estar feliz, sino es tratar de estudiar a las personas que no sufren trastornos emocionales. Y en PERMA, que es el acróstico de Positive Emotion, Engagement, Positive Relationship, Meaning y Accomplishment, que es superarse a sí mismo, el mayor factor de felicidad, según Seligman, son las relaciones positivas. Es decir, nadie sale de un boquete solo. Yo lo que le animaría a las personas, ¿no? Que cuando estén en la mierda, como dices tú, en casa, ¿no? Muy desesperadas, rumiando ideas muy, muy dolorosas, muy hirientes, traten de salir. Traten de salir de un paseo, traten de llamar a una persona con la que se sientan conectadas, que puedan descargarse, que puedan contarle sus penas, desahogarse. Tratar con una persona que sea medianamente optimista, de que no la vaya a hundir más, ¿no? Y tomarse un refresco, un café, un paseo, porque nadie sale, ¿no? de ese boquete desde una cabeza ya tosificada, ¿no? Desde una cabeza enferma. Es decir, tratar de encontrar la solución desde ese estado, ¿no? Rumiante, pesimista, es prácticamente imposible. Es decir, hay que parar de alguna manera esa rumiación, hay que parar de alguna manera esa retroalimentación negativa y tratar de contárselo a alguien y tratar de sacarlo. Porque al fin y al cabo es lo que hacemos los psicoterapeutas, es lo que siempre lo ha dicho Luis Rojas Marco, es decir, al fin y al cabo, tú tienes aquí un embrollo muy gordo, que es una mezcla entre relatos que tú te has contado, emociones, ideas obsesivas, culposas, catastrofistas, y a veces cuando lo pones aquí delante de alguien, dices, pues mira, pues tampoco es para tanto. Y lo ves con distancia y lo ves con cierta perspectiva y le encuentras otras soluciones, y eso, eso implica conversar con alguien con el que te sientas cómodo, que te vaya o cómoda, con el que te dé una perspectiva optimista de la vida y que de alguna manera te pueda sacar un poco, ¿no? De esa boquete angustioso con el que muchas veces nos encontramos todas y todos. Es decir, que todos nos pasa, ¿eh? Totalmente, fíjate, me recordabas, ¿no? El primer taller de terapia grupal que yo hice en psicoterapia, tenía 12 clientes que todos estaban dentro de ese momento en terapia de pareja o en terapia sexual y les puse desde la confianza a estar juntos, ¿no? Y fue impresionante, porque claro, había historias que yo no conocía, de historias que no habían contado y en grupo se atrevieron a contarlo, mientras que de forma individual no habían contado, ¿no? Entonces era muy llamativo porque esto sucede y se repite muchas veces y tú cuentas, joder, estoy fatal porque fíjate, es que yo tuve que abortar, venía con un síndrome de Down, ¿no? Y además, entonces la persona de enfrente dice, hostia, eso sí que es puto, o sea, es increíble. Dice, bueno, es que a mí me violaron y entonces me quedé embarazada y le decía al otro, Hostia, "Ya, eso sí, pues digo, de repente lo mío decía, oh, pues lo mío es muchísimo más fácil. Entonces, no, es que mi madre ha tenido cáncer y mi padre se ha muerto de cáncer y demás y tal. Y decían, joder, pues lo mío ya no es nada, ¿no? Entonces, cuando de repente verbalizamos nuestras situaciones y entramos en comparativa, no desde el proceso de admiración, solemos banalizar mucho más lo nuestro en comparativa con que lo del otro sí es gordo. Y en cambio, cuando nosotros nos escuchamos, nos quedamos en esa rumiación que tú decías solo con nosotros mismos, ¿no? O sea, tú dices, joder, es que mi hijo deja tirada la habitación y fíjate, y deja un calzoncillo por aquí. Tú dices, madre mía, la que tengo, todo necesito pensado. Y tú de repente dices, no, es que a mi hijo le han dicho que le quedan 3 meses de vida. Hostia, tío, pues uf, calzoncillos, lo uf. que quieras, ¿no? Es como que entras en esa. Pero hasta que no escuchamos otro tipo de realidades, y de hecho, el problema es que a lo mejor el que tiene lo del cáncer dice, joder, es que si tuviera que dejar los calzoncillos, dices, hombre, que es que esto no es nada. Cuando salimos de esas situaciones y escuchamos a gente, de repente las cosas cambian. Por eso me gustan mucho siempre las formaciones grupales que hago. Siempre me da igual, que sean ventas o en temas de cuestiones, siempre una inteligencia lateral porque aprendemos muchísimo más directamente de los otros. De hecho, este podcast nació justamente en la pandemia. A mí me iba muy bien, pero mi marido está en primera línea con una bolsa de basura como neurólogo, los dos siendo médicos. Y entonces, Uf. este se llama
Podcast Inviven porque es instructores en vivencias en positivo, ¿no? O sea, será, no quería que nadie me escuchara más mierda, ya había más que suficiente de la que podía conseguir oír todos los días para poder conseguir sostener lo que estaba pasando dentro de un hospital, que eso nadie lo ha vivido, ¿no? Entonces, desde ahí hizo ese cambio, así que ha sido genial poder conseguir participar con alguien con ese intelecto, con ese talento que nos pueda conseguir abrir la cabeza a otras opciones que no solemos conseguir entender. Y por eso este podcast seguirá, yo creo que más desde mi propio ego, ¿eh? De poder conseguir encontrar cabezas con las que dialogar, que no siempre es fácil ni sencillo. Así que Raúl, solo puedo darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya, y vamos, un millón de gracias a ti, Rosa, a todas las amigas que por aquí viendo el podcast, el vídeo y nada, un placer participar de tu podcast. Muchísimas gracias. Pues sí, chicos, es que cada vez tenemos más gente en vivo donde lo escucha, donde disfruta, porque luego ahora cuando terminamos tienen la posibilidad de preguntarles, de poder vivir ese mastermind. Así que si no te quieres perder absolutamente nada de todo esto, pues ya sabes, en rosamontana.com. Y es que la vida va de eso, la vida va de buscar, de pretender, de escuchar, de reflexionar, de ver si nuestras opiniones son ciertas, si son creencias que nos han contado, si podemos conseguir abrir más la mente. Y siempre, cualquier tipo de caja, tenéis que recordar una, que en la caja está el problema, pero nunca la solución, porque si estuviera la solución, ya no existiría el problema. Muy buenas, nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.